Solemos pensar en la ley como algo, no sé, lejano, ¿no? Algo que vive en tribunales imponentes o en textos casi sagrados. Como si no fuera con nosotros. Exacto. Pero la verdad es que estamos nadando en ella constantemente. Mm, Está en las condiciones de servicio que aceptamos sin leer, en las normas de seguridad del edificio donde trabajamos. y hasta en la temperatura del café. Justo. Hoy vamos a explorar el motor de todo eso, o bueno, al menos una de sus versiones más influyentes, el sistema legal estadounidense. Que es todo un mundo. Totalmente. Tenemos sobre la mesa una colección de fuentes muy potente, que incluye desde la propia Constitución hasta un análisis muy lúcido llamado American Law, an Introduction. Y la idea es ir más allá de los clichés. Sí, más allá de los abogados de película para entender cómo funciona de verdad y por qué a menudo la ley que se aplica en la calle tiene poco que ver con la que está escrita en los libros. Y esa es la clave de todo. El sistema estadounidense es un caso de estudio fascinante, porque está construido sobre una tensión permanente entre el ideal y la realidad. Entre lo que se dice y lo que se hace. Exacto. Entre las reglas escritas, a veces grandilocuentes, y las prácticas cotidianas que son mucho más complejas. Las fuentes que tenemos nos permiten ver el esqueleto, que es la Constitución. Ajá. Pero también, y esto es lo más interesante, el sistema nervioso que lo anima. Cómo la gente, los jueces, los movimientos sociales le dan vida. Me encanta esa analogía del esqueleto y el sistema nervioso. Empecemos por los huesos, por la estructura. Vale. We the people, nosotros el pueblo. Una declaración de intenciones monumental. Totalmente. La idea de que el poder emana de la gente. Pero, y aquí es donde nuestras fuentes abren el telón a algo mucho más grande. Este ideal se asienta sobre una de dos grandes formas de entender el derecho en el mundo. Es que casi todos los sistemas legales pertenecen a una de dos familias. Eso me pareció fascinante. Es una distinción crucial que a menudo pasamos por alto. Por un lado está la familia del derecho civil, o civil law. Que es el que nos suena más en el mundo hispanohablante. Justo, sus raíces están en el derecho romano, y es el sistema que predomina en casi toda Europa continental y América Latina. Y su pilar son los códigos, ¿no? Exacto. Cuerpos de leyes enormes, detallados, que intentan prever casi todo. La filosofía aquí es que la ley ya está escrita y la labor del juez es encontrar el artículo correcto y aplicarlo. Como un técnico. Es un técnico de la ley, no un creador de ella. Entiendo. Es un sistema que busca la certeza en el texto escrito. Pero el sistema estadounidense pertenece a la otra familia. Completamente diferente. Es la familia del common law, o derecho común. Originado en Inglaterra. Sí, y es el sistema de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá. A diferencia del derecho civil, su fuente principal no son los códigos. Sino las decisiones de otros jueces. La jurisprudencia, exacto. Las decisiones que los jueces han tomado en casos anteriores. A esto se le llama el principio del precedente. Un momento, eso suena potencialmente caótico. Si todo se basa en miles de decisiones pasadas, ¿cómo se evita que sea un laberinto? Esa es la crítica clásica, pero también es su mayor fortaleza. A ver. El sistema tiene mecanismos. Los precedentes de tribunales superiores son vinculantes para los inferiores, lo que crea una jerarquía. Pero lo más importante es que le da una flexibilidad inmensa. Flexibilidad para adaptarse. Justo. Mientras que un código puede quedarse obsoleto, el common law puede evolucionar caso por caso. Un juez puede distinguir un caso nuevo de los precedentes o incluso un tribunal superior puede revocar un precedente que ya no tiene sentido. O sea que el juez no es solo un aplicador. Es un intérprete y un arquitecto del derecho en tiempo real. Y de ahí surgen también cosas como el jurado popular, que trae la conciencia de la comunidad al tribunal. De acuerdo, el panorama se va aclarando. Tenemos un sistema basado en el common law, donde las decisiones pasadas moldean el presente. Ahora aterricemos esto. ¿Cómo funciona esta maquinaria en la práctica? Las fuentes insisten mucho en una idea que me pareció una revelación, la enorme distancia entre la ley en los libros y el derecho vivo. Es el concepto central para entender cómo funciona esto en el mundo real. Y el ejemplo que da el libro es tan simple como brillante. ¿El del límite de velocidad? Ese mismo. Piensa en eso. La ley en los libros dice 65 millas por hora. Es una regla clara. Inequívoca. Pero, ¿cuál es el derecho vivo? Que si vas por esa autopista, el tráfico va a 70 o a 75. La policía, los conductores, todos operan bajo una norma no escrita de que hay un margen.
Es cierto, si manejas a 65 exacto, te sientes hasta raro. Claro, el derecho vivo es la práctica real, la norma socialmente aceptada, que en este caso es más poderosa que la ley escrita. Si esa brecha existe en algo tan simple como el tráfico, me pregunto qué tan grande será en el corazón del sistema, los tribunales. Ahí la brecha es un abismo. Primero, la estructura formal, la de los libros, es una pirámide, Tribunales locales abajo, luego los de primera instancia. donde están los juicios con jurado que vemos en las películas. Encima, los de apelación y en la cúspide, la Corte Suprema. Y ese esquema se duplica a federal y estatal. Exacto. Y sobre esa cúspide, la Corte Suprema, las fuentes dan un dato que me dejó helado. Uno piensa que es la última oportunidad para miles de personas. El lugar donde se corrigen todas las injusticias. Sí, pero los números cuentan otra historia. Cuentan una historia radicalmente distinta. Fíjate en la escala. La Corte Suprema recibe miles de peticiones para revisar casos cada año. El libro menciona una cifra de 2013, más de 7,300. 7,300 solicitudes. La pregunta es, ¿cuántos casos aceptaron para escuchar y decidir? No sé, unos cientos. Unos 80. 80, de más de 7,000. 80. Es menos del 1%. Entonces, ¿quién decide qué es lo suficientemente importante? Ellos mismos, los 9 jueces. Eso les da un poder casi absoluto para fijar la agenda legal de toda la nación. Exactamente. Ese es el derecho vivo del Poder Judicial. La Corte Suprema no es un tribunal de errores para corregir casos individuales. Es un tribunal de políticas. Elige los casos que le permiten sentar precedentes sobre temas de importancia nacional. El 99% restante de los casos mueren en las instancias inferiores. La justicia, para la inmensa mayoría, termina mucho antes de llegar a Washington. Y eso me lleva a otra revelación de las fuentes, quizá la más impactante. Si la Corte es tan selectiva, ¿qué pasa en los tribunales inferiores? La imagen que tenemos es la del juicio apasionado frente a un jurado. Esa imagen es básicamente una fantasía. ¿Por qué? Es la mayor ficción del derecho estadounidense. Las fuentes son claras. La abrumadora mayoría de los casos penales, hablamos de más del 90%, nunca llegan a un juicio. ¿Más del 90%? Sí. Se resuelven a través de un mecanismo llamado plea bargaining. Negociación de culpabilidad. Exacto. La fiscalía le ofrece un trato al acusado. Si te declaras culpable de un delito menor, te recomendamos una sentencia reducida y nos evitamos el tiempo y el riesgo de un juicio. Espera, eso es asombroso. ¿Significa que el sistema no está diseñado para determinar la verdad en un juicio? Sino para gestionar casos. De la forma más eficiente posible. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso para la justicia? Todas. ¿No presiona a gente inocente a declararse culpable por miedo a una sentencia mucho mayor si pierden en un juicio? Esa es la gran crítica y el dilema moral del sistema. Para muchos acusados, especialmente los que no tienen recursos, el proceso en sí mismo es el castigo. El arresto, la fianza, los abogados. Todo eso. Enfrentados a arriesgarse a 10 años en un juicio o aceptar 2 declarándose culpables, muchos eligen lo segundo, sean culpables o no. ¡Wow! El derecho vivo es que la negociación reemplazó al juicio. Totalmente. La gestión del riesgo es el corazón del sistema de justicia penal. Es un panorama muy diferente al que imaginábamos. Pero aún falta una pieza. Pienso en todas esas reglas que nos gobiernan a diario y que no vienen de un juez ni de una ley del Congreso. Las etiquetas de los alimentos, las normas de emisiones de los coches, la seguridad en los aviones. Ahí entramos en el territorio del gigante silencioso del derecho estadounidense, las agencias administrativas. La cuarta rama del gobierno, les dicen. Medio en broma, sí. Entidades como la FDA, de Alimentos y Medicamentos, o la EPA, de Protección Ambiental, son las que crean la inmensa mayoría de las regulaciones de la vida moderna. ¿Pero no se supone que las leyes las hace el Congreso? Esto suena a una delegación de poder enorme. Y es un debate constitucional constante. El Congreso aprueba leyes muy amplias. Por ejemplo, una que dice, el aire debe estar limpio. Ok, muy general. Y luego le delega a la EPA la tarea de definir qué significa limpio, qué contaminantes medir y cuáles son los límites. Y lo extraordinario es que estas agencias tienen poderes de las 3 ramas. ¿Cómo? Legislan al crear reglas, ejecutan al inspeccionar
y adjudican al resolver disputas sobre esas reglas. Sin entender a este estado administrativo, es imposible comprender el derecho hoy en día. Bien, creo que ya tenemos el mapa de la maquinaria. Un sistema de common law, tribunales que operan por negociación y agencias que lo regulan casi todo. La pregunta inevitable es, ¿qué impulsa a este sistema a cambiar? Pues las fuentes apuntan a que el motor del cambio no está dentro del sistema mismo. Si no fuera. Exacto. El derecho no evoluciona en una burbuja, responde a menudo con retraso y de mala gana a las presiones y luchas de la sociedad. Entiendo. Y el ejemplo más poderoso y aleccionador que ofrecen nuestras fuentes es la tumultuosa relación entre la ley y la cuestión racial en Estados Unidos. A ver, exploremos eso porque es clave para entender el derecho vivo en su máxima expresión. La historia comienza con una contradicción fundamental. La Constitución, con su ideal de nosotros el pueblo, fue redactada por hombres que poseían esclavos. Y aunque evitaba la palabra esclavitud, la protegía. De facto, sí. Durante casi un siglo, el sistema legal fue una herramienta para mantener la esclavitud. E incluso después de la Guerra Civil, el sistema se reconfiguró. ¿Cómo? En 1896, en un caso infame, Plessy contra Ferguson, la Corte Suprema validó la segregación racial bajo la doctrina de separados pero iguales. ¿Y con eso legalizó las leyes Jim Crow? El derecho se convirtió en el pilar de un sistema de apartheid. El derecho como un arma de opresión. Pero medio siglo después, la misma Corte Suprema dio un giro de 180 grados. Así es. En 1954, en el histórico caso Brown contra el Consejo de Educación, la Corte declaró unánimemente que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional. Una revolución, en el papel. En el papel, sí. La ley escrita cambiaba radicalmente, pero aquí es donde el análisis de nuestras fuentes se vuelve fascinante. La decisión Brown, por sí sola, cambió muy poco al principio. ¿Cómo es posible? Una orden de la Corte Suprema no es la ley suprema del país. Lo es en teoría. Pero en la práctica, en gran parte del sur de Estados Unidos, la decisión fue recibida con lo que se llamó una resistencia masiva. O sea, se negaron a cumplirla. Totalmente. Gobernadores se pararon en las puertas de las escuelas para impedir la entrada de estudiantes negros, cerraron sistemas escolares públicos. La decisión Brown era ley en los libros, pero el derecho vivo seguía siendo la segregación. La decisión, por sí sola, no tenía fuerza. Exacto. Carecía de fuerza para cambiar la realidad. Entonces, si no fue la decisión judicial, ¿qué fue lo que finalmente rompió el dique? Fue la fuerza social. Fue el movimiento por los derechos civiles. Las marchas, las protestas. Las marchas en Selma, el boicot de autobuses en Montgomery, los manifestantes en cafeterías para blancos, las imágenes de violencia policial que conmocionaron al mundo. La presión de la gente. Fue la presión incesante y el coraje moral de miles de ciudadanos, liderados por figuras como Martin Luther King Jr., lo que le dio a la decisión Brown su verdadero poder. El movimiento tomó la sentencia y la convirtió en realidad. La convirtió en derecho vivo. Obligó al gobierno federal a intervenir con tropas y a aprobar leyes como la Ley de Derechos Civiles de 1964. La lección es profunda. Las victorias legales son cruciales. Pero son solo el principio. Son solo el principio. Sin un movimiento social que las defienda y las impulsa en la calle, pueden quedar como meras palabras en un papel. ¡Qué idea tan potente! La ley no es un interruptor, sino una herramienta que la sociedad aprende a usar. Para cambiarse a sí misma. Resumiendo, queda claro que el sistema legal es mucho más que un código. Es un ecosistema dinámico. Una interacción constante. Entre el derecho escrito, la letra muerta, y las prácticas y luchas sociales, el derecho vivo. Vimos su arquitectura de common law, su funcionamiento real con negociaciones y agencias, y cómo cambia solo cuando la sociedad lo exige. Exactamente. Se traza un arco desde la aspiración casi poética del nosotros, el pueblo, hasta la realidad desordenada de un sistema que necesita el empuje constante de los ciudadanos para que sus promesas, como la igualdad, se acerquen a la realidad. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para reflexionar, una que las fuentes señalan como una de las tensiones más persistentes del derecho. Se trata de la frontera entre la esfera pública y la privada. Durante siglos, el common law fue muy reticente a intervenir en lo que ocurría dentro del hogar.
Lo consideraba un santuario privado. Exacto. La violencia de un esposo hacia su esposa, por ejemplo, era vista como un asunto familiar, no como un delito del Estado. Una distinción que protegió horrores indecibles bajo el velo de la privacidad. Sin duda. Y, aunque eso ha cambiado drásticamente, con leyes contra la violencia doméstica, la pregunta de fondo sigue siendo increíblemente relevante. ¿Dónde trazar la línea? Esa es la pregunta. ¿Qué aspectos de nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras decisiones familiares, nuestras interacciones en línea deben estar regulados por la ley formal y cuáles deben permanecer en el ámbito de la elección personal? No hay una respuesta fácil. No la hay. Y es una pregunta que cada generación, con sus nuevas tecnologías y sus nuevos desafíos, se ve obligada a responder de nuevo.